Algunos de mis colegas opinan que este SUV compacto sería el SUV perfecto si no fuera porque a ellos les parece que este motor es muy pequeño para la camioneta. Hoy le vamos a callar la boca a todas estas personas que andan hablando cosas sin probar el vehículo y te voy a demostrar por qué la nueva Outlander Sport puede ser el SUV compacto que necesitas en tu vida. Pero primero, un par de detalles aquí adentro. Tenemos una bahía de carga, ventilas de aire acondicionado estilizadas con insertos que emulan el metal satinado, acabados suaves al tacto tipo piel, aquí para la consola central, pantalla ligeramente volada, que en esta versión básica es de 8 pulgadas y en la versión tope de gama llega a ser de 12, y además tenemos climatización de doble zona electrónica desde la versión básica, pero eso no es todo. Esta es la camioneta subcompacta más amplia de todo el segmento y rango de precios. No te puedes llevar un vehículo más amplio que este por este precio en nuestro país. Punto. Hazle como quieras, ni aunque vayas a bailar a Chalma. Todo ese espacio adicional es buenísimo si tienes una familia grande. Outlander Sport tiene 4 modos de manejo. 2 de ellos son normales, 2 de ellos son secretos. El primer modo es el drive normal. Y en este modo la camioneta se comporta balanceando el desempeño con la eficiencia de combustible. O sea que si yo bombeo el acelerador, las revoluciones no se suben demasiado por acá, se mantiene más estable, pero si dejo el pie en el fondo, segundito, 2 después, ahí está el empuje. Drive normal, este es el modo que vas a usar todos los días. El siguiente modo es el modo L o modo low. Aquí las revoluciones se van hasta arriba, como pueden ver, y este es un modo que mantiene a la transmisión en las relaciones más bajas para dar mucha fuerza a baja velocidad, para subir pendientes pronunciadas cuando vas muy cargado o para frenar con motor. El otro modo es el modo Eco. El modo Eco se pone solo cuando conduces y le estás dando suavecito al acelerador y esas cosas. Te va a salir un letrerito en la pantalla en algún lado que dice Eco. Yo nunca lo he descubierto en todo este video porque me gusta manejar un poquito más sabroso, pero sí he visto que otras personas se les activa automáticamente. Y luego mi modo secreto favorito es el modo Sport. Con este botoncito de aquí a un lado de la palanca lo presiono y ahí se pone la DS en modo Sport. Las revoluciones se suben, se los muestro de nuevo. Drive normal, las revoluciones van bajas. Presiono Sport, las revoluciones se suben a 3000 o pasaditas de las 3000. ¿Por qué? Porque cuando estás en modo Sport el motor está listo para darte todo su empuje a cualquier velocidad. Y ahí está la respuesta. Y esto me lleva a la duda que tienen varios de mis colegas sobre si este motor se queda corto para una camioneta de este segmento. Y la respuesta, yo creo que no se queda corto, sobre todo si tú, al igual que yo, formas parte de ese más del 50% de personas en mi país que vivimos por debajo de los 2000 metros de elevación. Desde la versión básica, la iluminación trasera es LED para mejor visibilidad en la noche. Incluye las luces direccionales y acá arriba las luces de reversa. Me fascina este diseño de Mitsubishi. El aro metálico de la rueda es en aluminio de 18 pulgadas y la goma llanta suela hule es de perfil medio para darte la combinación perfecta entre precisión en las curvas y comodidad. El techo también es alargadito hacia atrás con esta colita de pato que nos recuerda a su hermana mayor, la Outlander PHEV. Además hay insertos para la luz direccional o de emergencia en los espejos. Y cuando tú seas la dueña o el dueño de una de estas bellezas, donde vas a pasar más tiempo es aquí dentro. Ok, como dijo Calle 13, lluvia con sol. Esta es la cabina más cómoda y amplia que vas a recibir en este segmento y rango de precios. El timón o volante tiene ajuste de profundidad, así como de altura, aunque la profundidad me hubiera gustado que fuera un poquito más larga. La palanca de cambios tiene un pómulo texturizado con material que emula la piel, 2 puertos USB, encendido con botón, freno de mano eléctrico, sistema auto hold, así como vidrio con función eléctrica de un solo toque para la ventana del conductor. Pero mi función favorita de este interior precioso se encuentra aquí por el costado, porque es con esta palanca donde sucede la magia. Pasamos a la D, estamos en Drive. L es Low,
drive de nuevo y aquí se activa el modo Sport. Ya sé lo que te estás preguntando, ¿y la cámara de reversa? Bien, gracias. Sí hay. Me gusta mucho que las pautas son dinámicas y se mueven junto con el timón o volante. La resolución es buena, aunque me hubiera gustado un poco más de saturación, contraste y nitidez. Pero antes de entrar en detalles más técnicos, hablemos de sus rivales. Este es el segmento B de SUVs subcompactas. Este es el segmento más competido de camionetas en nuestro país. Y aquí el rival que se está llevando la rebanada más grande del pastel hasta antes de que llegara esta camioneta había sido Kia Seltos. Y ese es el rival que hay que destronar. Aunque también otro rival fuerte es la mismísima Volkswagen Taos y su contraparte americana, la Chevrolet Tracker. Obviamente hay muchas más camionetas en este segmento y más o menos rango de precios, algunas más caras y otras más baratas, como por ejemplo Nissan Kicks, Volkswagen Taigun, Chevrolet Trax, MG ZS, Kia Sonet, que acaba de llegar al país, entre muchas otras. Pero entonces, ¿qué tiene de especial Outlander Sport que hace que valga la pena por sobre su competencia? Bien, para empezar, 6 bolsas de aire desde la versión básica, lo cual está muy excelente. Y luego también está la seguridad activa, como el ABS, el EBD y el BA, así como el control activo en curvas, el ESC, el TSS, la NASA, la JAXA, la OTAN, la ONU, el ISTE, el IMSS, todas las siglas que quieras. Y en su versión tope de gama, que no está nada cara, también hay un par de asistencias avanzadas de manejo con alerta y sensores para tráfico cruzado y punto ciego, que en un SUV de alrededor de $500,000 de pesitos mexicanos es muy buen valor por tu dinero. El timón o volante es grandote, redondo, con un material tipo piel microperforado. De este lado tenemos el control de velocidad crucero desde la versión básica. También hay funciones para tomar llamadas, comandos de voz, controles de volumen y control para la computadora de viaje. Espejos eléctricos con abatimiento de un solo toque desde el interior. Y para rematar tenemos esta bahía de carga aquí en el costado que a mí me ha resultado muy útil tanto para colocar los anteojos como para las llaves. Ya por último, como la marca sabe que vas a viajar con familia, tenemos esta bahía de carga que está conectada a la refrigeración para que puedas enfriar o calentar tus bebidas con la climatización del vehículo. Otros detalles que vale la pena señalar es el portaanteojos acá arriba y los pedales bastante grandes y cómodos para que puedas conducir súper a gusto. Lo más sorprendente para mí tiene que ver con la calidad que se percibe al tacto y a la vista de los materiales y el diseño interior. Esto se siente como un carro de mayor nivel, lo cual me hace desear que tuviera techo panorámico o quemacocos. Me encanta que desde esta versión básica, que no tiene nada de austera, hay control crucero, que se activa presionando este botón y dice cruise, le doy set y ya, se pone verde acá arribita y ya está el control crucero activo a 70 y kilómetros por hora lo puse. Voy bien a gusto en modo Sport o paso a drive regular, se bajan las revoluciones, pero el cruise control sigue activo. Yo no estoy presionando el acelerador ni nada. Outlander Sport lo está haciendo todo. En cuanto al consumo de combustible, aquí en mi glorioso Mazatlán, Sinaloa, me está dando alrededor de entre 12 y 16 kilómetros por litro en consumo combinado promedio entre ciudad y carretera, dependiendo de hábitos, condiciones, etc. Y el mejor consumo que le he logrado sacar por esta carretera libre de Mazatlán a Culiacán, obviamente sin tráfico, a una velocidad promedio de entre 85 y 95 kilómetros por hora, me ha llegado a dar entre 17 y 19 kilómetros por litro, dependiendo de qué tanto le piso en las subiditas y bajaditas. En cuanto a las versiones de esta camioneta, solamente hay dos, la básica y la equipada. Y la básica ya está bastante equipada y la equipada está más equipada que muchas de su competencia
del mismo precio. Porque la versión tope de gama tiene un pantallón de 12 pulgadas, también tiene clúster de instrumentos digital, incluye sensores de reversa, así como modos de manejo que están diseñados exclusivamente para nuestros países latinoamericanos, incluido el modo agua, porque yo no sé por qué algunos fabricantes nos mandan vehículos con modo nieve, si en mi país, a menos que estés en Chihuahua o la Sierra de Baja California, no vas a ver la nieve más que en el show de Frozen on Ice, pero lo que sí vas a ver en mi país es lluvia, así que el modo de conducción para agua o terrenos o superficies mojadas y resbalosas es ideal y está especialmente pensado para México y Latinoamérica e incluso, ¿por qué no?, para Estados Unidos. Algo que tienes que saber es que el video no le hace justicia, no parece tan grande, pero cuando ya te paras al lado de ella, el capó, el cofre me llega arriba del ombligo. La parrilla también refleja su espíritu poderoso. Hay luz de conducción diurna en LED, así como luces de conducción nocturna con lupa, con tecnología de proyección y más LED a los costados. Las líneas de la parrilla también son gruesas, grandes, robustas como el emblema y en general se percibe poderosa. El interior en esta versión básica no tiene nada de austero, resaltan muchísimo los asientos bitono con geometrías donde destacan los ángulos para el soporte tanto de espalda, hombros, así como los costados y se sienten bastante firmes con una tela que se percibe de muy buena resistencia. Me fascina que las cabeceras son erguidas y no te van empujando el cuello. Además, otra cosa importante para una familia activa tiene que ver con el espacio del maletero o cajuela, que en este caso es profunda hacia abajo y ¡oh, wow! Ok, mi gente, sí, es oficial. En este rango de precio y segmento, esta es la cajuela o maletero más grande que te vas a topar. Mucho espacio aquí para mi hombro. Hay un poco de espacio también acá para el otro hombro. Voy sentado erguido aquí en el interior. Además, los asientos son abatibles para maximizar el espacio de carga. En cuanto al manejo, debo de reconocer que es muy plácida. La dirección es bastante responsiva, lo cual te transmite una sensación primero de seguridad y estabilidad, pero también de mucha agilidad a la hora de tomar curvas o aparcar en lugares apretados, ya que el radio de giro también es muy bueno. La suspensión también se siente suave, con un poquito de body roll a la hora de hacer las transferencias de peso de lado a lado, pero como que tiene un límite esa suavidad y después de eso lo que queda del recorrido del amortiguador es un poco más firme. ¿Y para qué queremos firmeza? Bueno, pongo modo Sport, pata a fondo. La firmeza la queremos para poder tomar las curvas como esta de aquí con el mayor control y estabilidad posibles. Es cierto, este motor de 103 caballos y 104 libras-pie de torque hasta el momento me ha parecido que tiene buen empuje para rebasar, tomar las curvas a 120, 130, bien divertido, pero obviamente 150 hace el cambio y sigue acelerando. La realidad es que la mayoría de familias no va a ver estas velocidades en su conducción habitual. Pero claro que si tú estás buscando una SUV con excelente costo-beneficio para toda la familia, vas a necesitar que el espacio de la segunda fila también sea lo más generoso posible. Y a esta toma no le hace justicia, porque esta es la verdadera cantidad de espacio que hay para la segunda fila. Estiro el brazo y me tengo que inclinar, estirar hasta el otro lado para tocarlo de tan ancha que es. La banca del asiento es alta, tan es así que permite que la cadera vaya a la misma altura de la rodilla y esto hace un viaje más cómodo. Arriba de la peloncha también hay bastante espacio disponible, así que personas de un 80 o hasta un 85 pueden caber aquí atrás. Y la rodilla, bueno, generosísima, los pies se estiran debajo del asiento delantero. Incluso hay vidrios eléctricos para la segunda fila desde esta versión básica y ventilas de aire acondicionado también para los asientos de atrás en la versión básica. El piso es casi perfectamente
plano. No vas a batallar por eso. Incluso hay suficiente espacio para la maleta de las cámaras de Mi Gusto es Conducir, los pies del pasajero de un lado, los pies del pasajero central, junto con 2 puertos USB. Otro detalle que me gusta mucho son estas bolsitas de aquí, para que pongas el celular o la tablet o lo que quieras, y muy útil. La única duda que te puede caber en este momento, estoy seguro, que es el tiempo de aceleración de 0 a 100. Pero esa duda la resolvemos ahorita mismo. Apagamos el aire acondicionado, ponemos modo Sport. 3, 2, 1, aceleración. Ok, la primera patada fue fuerte y luego entró como un controlito ahí de torque. Está acelerando bien. La aceleración es lineal. No asusta, bien, 100 kilómetros por hora, pero empuja bien, empuja constante, hasta los 130 kilómetros por hora o más, hasta los 150 kilómetros por hora. Una vaquita en el camino. Adiós. Lo que más me sorprende de esta aceleración es que se mantuvo la aceleración con la misma fuerza constante todo el tiempo, hasta arriba de los 140, y eso se debe en gran medida a la ingeniería tan avanzada del motor. En conclusión, si estás buscando el SUV compacto del segmento B, que sea el más amplio y más cómodo por su precio, que tenga una de las mejores cargas tecnológicas, que tenga modos de manejo exclusivamente diseñados para las condiciones reales de nuestros países, y que encima te dé un excelente consumo de combustible, con un diseño futurista y un precio bastante barato para lo que ofrece desde la versión básica, si además deseas distinguirte del montón y no comprar lo que todos compran porque quieres una alternativa superior, entonces esta camioneta subcompacta del segmento B, Outlander Sport, es el mejor SUV compacto que te puedes llevar, que incluya todas esas características. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal, y de paso checa estas recomendaciones que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro te van a encantar.